Yo nunca imaginé, porque cuando yo lo empecé a ver, yo sabía lo difícil que es algo como un saludo. Señores, estamos en miren quién manteles está aquí. largos. 50 años, me dice que comenzó. Yo pensé que había comenzado a los 15 años, pero me dice que comenzó a los 22. Ay, qué bonito. María Antonieta Collins celebrando desde que comenzó en Televisa a los 22 años, 50 años de carrera. Septiembre de 1974, así que son 50 años, increíbles. Felicidades, María Antonieta. Gracias. Este domingo recibes el Círculo de Oro. De oro en el Emmy, el 25 de septiembre. Pero hoy las sorpresotas que he tenido, increíble, ¿no? Bueno, pero ¿Qué es lo que más? Mira, me vestí, ese es 1974, me fui a ver cuánto ganaba un limosnero en México, ese es el Paseo de la Reforma. Ok, pero este es de tus primeras... De 1974, hace 50 años, historia, sí. Hace 50 años. Sí, mira, ahí estaba yo vendiendo naranjas en la calle para ver cuánto sacabas de dinero. De las historias más difíciles que te ha tocado hacer en tu vida, ¿te acuerdas? Es que no veo ¿verdad? lo difícil, no, yo creo que todas han sido muy interesantes. Yo no era una reportera conocida ni tenía una fuente, era reportera de infantería, pero fue una carrera que me ha permitido tener permanencia. Yo creo que la más difícil de lograr, porque fueron 11 años de intentarlo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cuál ha sido la cosa más difícil que te ha pasado en 50 años? Yo creo que cuando los disturbios de Rodney King, en mayo del 90, algo así, que... ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Tú estabas allá? No, a mí me toca ir a Atlanta, donde decían que todo estaba bien, pero nos metimos atrás de una manifestación y de pronto se viene aquella multitud y nos apedrearon, nos rompieron, y yo es la primera vez que pienso que me iba a morir. Wow. Ahora, de ahí vamos al Chapo, por ejemplo. El Chapo, los túneles del Chapo, que en ese momento no tienes más que pensar o bajo o bajo. Y bajaste. Y bajé pero este es el otro, este es el del agua. Mira el agua. Ay, ahí estaba ese animal que yo no digo su nombre, que me aterra. Y mira, Dios mío, yo no quería ni ver eso. Ese fue el de Culiacán, el otro era el de Almoloya. Mira, no quería ni ver ese animal. Bueno, yo conozco perfectamente porque yo estaba en el Vaticano también, pero tú has estado con el Papa 100.000 veces. Le has llevado empanadas, le has hecho esto, le has hecho lo otro. Viajado. Y quería saber, yo creo que eso es una de las cosas que tú más recuerdas y que más aprecias. Sí, Y esta mañana vi que el Papa te mandó un saludo. Eso fue algo tan increíble. María Antonieta, mira, te mando una especial bendición, recordando todo lo que has trabajado como periodista en estos años. La gente no se va a olvidar de la Collins, no se va a olvidar. Que Dios te bendiga, que la Virgen te cuide y por favor no te olvides de rezar por mí, a favor. Adiós. Imagínense que yo pensé, fue una sorpresa tal que yo pensé, y fíjense que creí que eso era inteligencia artificial y que me iban a decir, sorry, si el Papa te hubiera saludado así era. Yo nunca imaginé, porque cuando yo lo empecé a ver, yo sabía lo difícil que es algo como un saludo. Pero ¿cuántos papas tú has estado con? 3, Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Sin lugar a dudas, Francisco, el que más nos ha impactado, porque nunca imaginé ver un pontífice de la Iglesia Católica que fuera hispano. Claro. Eso era impensable, tan impensable como los viajes de Juan Pablo II, pero un papa hispano era imposible. Y haberlo visto ahí, bueno, ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida, claro. ¿Quién va a ser el próximo papa? Ay, bueno, si lo supiera. Yo creo que va a ser americano. Ojalá y fuera americano, pero creo que va ¿De Estados Unidos? No, ojalá y fuera. Imagínate, podría ser que... ¿Tú crees que lo que más importante que tú has cubierto en tu vida es cubrir el Vaticano? La realeza. La realeza, y además, a ver, la realeza, ¿quieres que te diga una cosa para no disminuir ninguna otra? Todas han sido importantes. Amen. Todas, porque en su momento han sido noticia, en verdad. Aquí tenemos cuando el 9/11 también. Cuando el 9/11, y que también mi vida ha sido un libro abierto. Ahí voy cuando me hice la cirugía de rebajar de peso. Mira los zapatos esos que encontré que vinieron en la ola del 9/11, que Jorge Ramos esa noche me decía que se los iba a guardar y los guardé. Su dueño nunca regresó por ellos, probablemente quedó ahí en las Torres Gemelas.
Y yo les pedí a los camarógrafos que cada uno le tomara un video y algún día iba a hacer una historia y la historia la hice para Quiabra. Eso fue de los días más difíciles que todos vivimos. Eso sí son días difíciles. Eso sí, ahí sí estamos hablando del dolor porque este país estaba lastimado. Bueno, hablando de aquí ahora, señores, este domingo aquí ahora honra a nuestra querida María Antonieta Collins por sus 50 años de carrera, así es que no se lo pueden perder. María Antonieta Collins, genio y figura, este domingo aquí en Univisión, 10 de la noche, 9 Centro. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Gracias. Y bueno, como hay que seguir celebrando, aquí está, aquí felicidades. Muchas felicidades. Ay, muchísimas Mi gracias. querida María Antonieta Collins. Gracias. Le queríamos dar una avenida, pero ya está la avenida Collins. Gracias. Raúl y yo queríamos darle una 50 avenida. años en televisión. Que vengan muchos más. Gracias mil. Wow. Yo te escribí en Instagram, cuando sea grande quiero ser como tú. Gracias. Felicidades, Pero porque espérate, tú no estás muy lejos, yo a 40. Y le empezó a los 40.